Colegio de la Frontera Norte es un centro público de investigación y de docencia que actualmente tiene una oferta educativa de 10 posgrados presenciales, 2 maestrías y varios diplomados en línea. Una de ellas es el doctorado en estudios culturales, creado en 2016, después de la maestría en estudios culturales creada en 2006. Este programa lleva 5 años, ya egresó una primera generación en 2019 y está próxima a egresar la segunda en 2022. Hola, mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. Hola, mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. El día de hoy nos acompaña la doctora Silvia López Estrada, coordinadora del doctorado en estudios culturales del COLEF. Bienvenida, doctora Silvia, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias Nancy por la invitación para participar nuevamente en Diálogos desde la Frontera. Saludo a la audiencia. Muchas gracias, doctora. Pues el día de hoy lo que queremos más que nada es que nos cuente un poco sobre este programa que usted está coordinando, que es el doctorado en estudios culturales del Colegio de la Frontera Norte. Cuéntenos sobre este programa que tengo entendido es parte del Padrón Nacional de Excelencia del CONACYT y ya lleva 5 años en el COLEF, está por egresar próximamente la segunda generación. Así es, este es uno de los programas más jóvenes del Colegio de la Frontera y fue creado en 2016 y pues surgió a partir por una parte de la maestría de estudios culturales que ya pues tiene varias generaciones de personas egresadas, pero también surge a partir de la línea de estudios socioculturales que formaba parte del doctorado en ciencias sociales. Entonces, digamos que ya teníamos egresados de esta área, ¿no? de estudios culturales. Y bueno, con la idea de formar nuevos posgrados, nuevos doctorados, se abrió este programa de estudios culturales y el programa de estudios de migración en 2016. Este programa tiene, digamos, la historia de los estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte, pues yo creo que ha ido a la par con el desarrollo de la institución, porque desde sus orígenes pues se hicieron estudios, por ejemplo, sobre aquel estudio famoso del doctor Bustamante, fundador del COLEF, que hizo sobre el uso del idioma español y que marcó un poco la pauta para digamos, el desarrollo de los estudios culturales, que luego, pues, de manera importante ha continuado el doctor José Manuel Valenzuela, y que, bueno, fue importante para la creación, en primer lugar, de la maestría en estudios culturales y luego de este programa. Con esto lo que quiero decir es que, bueno, a lo largo del tiempo, pues, se ha desarrollado un grupo de investigación dedicado a estos temas, de tal manera que tenemos un grupo de profesoras y profesores con unas trayectorias muy sólidas que en parte, pues bueno, han dado la pauta a que formemos parte del padrón de posgrados de excelencia de CONACYT. Sí, es importante mencionar que pues el COLEF tiene además un departamento en estudios culturales y una maestría también en estudios culturales. Sin embargo, la planta de maestros se integra de profesores de todos los departamentos. Cuéntenos por qué es importante este doctorado o por qué surgió la necesidad de crear este doctorado en el COLEF. Bueno, ya mencionó que hay una trayectoria en el COLEF de los estudios culturales. De estudios culturales, sí, así es. pero y como no es como necesario de haber estudiado la maestría en estudios culturales para ingresar al doctorado. O sea, el doctorado recibe disciplinas. No, porque bueno, en la maestría hay como los aprendizajes básicos acerca de
de los estudios culturales y hay un trabajo de tesis, pero que es como, no tiene el mismo nivel de profundidad que el que se lleva a cabo en un doctorado, donde se exige pues que seas más creativo y que innoves en la producción del conocimiento, que hagas una contribución de tipo teórico, ¿no? Con base pues a los enfoques y las teorías de los estudios culturales. Sí hemos tenido estudiantes que eran egresados de la maestría en estudios culturales, pero no necesariamente es así. En realidad la mayoría de los estudiantes que tenemos, por ejemplo, en esta generación y también en la anterior, vienen de otras disciplinas, sociología, antropología, pues en general de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, el perfil de ingreso está abierto, pues a recibir maestrantes de distintas disciplinas, no necesariamente los estudios culturales. Y doctora, ¿cuáles son los principales temas o líneas de investigación que se exploran dentro de este doctorado? Bueno, tenemos lo que se llama 4 líneas generales de generación y aplicación del conocimiento. Bueno, inicialmente el programa pues estaba compuesto por 4 líneas, que una es de migración, fronteras e identidades, otra que tiene que ver con la memoria y el patrimonio cultural, la tercera que es sobre género, poder y sexualidad, y teníamos esta línea de jóvenes y narrativas visuales que pues también hizo contribuciones muy importantes y que, bueno, en este momento pues la planta núcleo del programa decidió que era importante abrir esta última línea para como ampliar el ámbito, digamos, de los estudios sobre lo audiovisual, pues a la cultura digital, ¿no? Y para ver cómo estas mediaciones tecnológicas tienen impacto en los procesos simbólicos y culturales, ¿no? Entonces esta es, digamos, una nueva línea que estará vigente a partir de 2022, cuando tendremos una nueva de ingreso. Doctora, este programa pertenece al Padrón Nacional de Excelencia de los Programas de Posgrado del CONACYT. ¿Qué significa esto para la audiencia que desconoce? ¿Qué significa que el programa pertenezca a este padrón? Bueno, este es un padrón nacional de excelencia de CONACYT. El Colegio de la Frontera Norte es un centro público de investigación, pues que depende de CONACYT. Entonces, formar parte de este padrón es muy importante porque eso nos da posibilidades de que nuestros estudiantes cuenten con becas. ¿Sí? O sea, son becas de manutención y que te exige pues ser estudiante de tiempo completo. Entonces creo que esta es como una de las características pues muy importantes de formar parte de este padrón. Gracias, doctora. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir conversando sobre este programa, si alguien está interesado en cursar algún programa dentro del Colegio de la Frontera Norte. Sigan con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con la doctora Silvia López, coordinadora del programa del doctorado en Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Doctora, nos comentaba que este programa pues tiene una beca que proporciona el CONACYT, pero esto implica que seamos estudiantes, quien ingresa a este doctorado sea estudiante de tiempo completo. Es decir, no puede trabajar y únicamente dedicarse a estudiar.
¿verdad? Así es, precisamente pues la idea de la beca es para eso, para que te dediques de tiempo completo a tus estudios, primero pues a cumplir con el programa académico. Este es un programa orientado a la investigación, es escolarizado y tiene una duración de 3 años. Y es Eh, presencial, ¿verdad, doctora? es 100% presencial, presencial. sí. Qué bueno que me haces esa pregunta porque luego, sí, pues por el contexto de la pandemia es, pues es relevante y bueno, hay aspirantes que me han preguntado acerca de esto, ¿no? De si el programa es presencial. Sí, definitivamente es un programa presencial. Bueno, por la pandemia, pues pudiera ser que tuviéramos como una estrategia híbrida para impartir las clases, pero bueno, eso se verá en septiembre de 2022, según como sean las condiciones, se verá cuál es la estrategia que se sigue. Pero de entrada, pues sí, la sede del programa está en Tijuana, entonces las y los estudiantes pues tienen que venir a residir en esta ciudad para poder tomar sus clases y pues llevar a cabo el resto de las actividades que forman parte de este programa. Doctora, y pues el Colegio de la Frontera Norte sabemos que es un centro de investigación, entonces los posgrados que aquí se imparten están dirigidos principalmente a la investigación. Cuando un estudiante decide aplicar a un posgrado con las características de estudios culturales, ¿qué temas de tesis? O sea, tiene que traer ya un proyecto, ¿no? Un proyecto a Sí. desarrollar como tesis. ¿Qué temas, si yo quisiera aplicar algunos ejemplos de temas que pudieran ser desarrollados dentro de un doctorado con estas características? Sí, bueno, sí, de hecho es un requisito para el proceso de admisión, elaborar digamos, como un preproyecto, un anteproyecto, ¿no? De tesis. Y pues la recomendación es que estos proyectos, los temas estén ligados pues a las líneas de aplicación del conocimiento con las que cuenta el programa y que también es importante que vean pues cuáles son las y los profesores que están trabajando los temas, que incluso revisen los proyectos que están vigentes para ver la posibilidad de trabajar con alguno de estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, los temas, pues hay colegas que trabajan la migración y los procesos culturales asociados a este fenómeno, mucho las deportaciones, las caravanas. También hay estudios sobre el fenómeno religioso, también asociado en parte a la migración. Por ejemplo, un egresado más bien de la primera generación, hizo un estudio acerca de este patrimonio inmaterial que significan las prácticas religiosas cuando se llevan a cabo en un lugar diferente al del origen, cómo cambia y se transforma eso y sobre todo las implicaciones que tiene para la cultura, ¿no? En términos de la cultura, los procesos simbólicos e identitarios. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho tiene que ver con lo transfronterizo. Este programa, yo creo que una de sus, ¿cómo se puede decir? De sus características fundamentales es el estudio de las culturas fronterizas, porque tenemos un grupo de investigadoras e investigadores que ha creado un laboratorio de análisis cultural, ¿no? Sobre las culturas fronterizas, y pues entran aquí las culturas transfronterizas. Y entonces, bueno, tenemos también el estudio de las familias transfronterizas, que son las que usualmente viven en esta zona, pero con los procesos de deportación, pues se han creado otros tipos de familias transfronterizas, ¿no? Que son las familias transfronterizas por deportación, que fue el estudio que hizo también uno de nuestros egresados. Y entonces para ver cómo sus estrategias, también los impactos en la cultura y en la definición de las identidades, ¿no?
Ahora, con la pandemia, yo creo que se abre como un espacio enorme para el estudio de las culturas fronterizas, transfronterizas, y cómo la pandemia pues ha modificado todos los ámbitos de la vida, ¿no? Cómo ha modificado el tránsito de los migrantes, las deportaciones, los cruces transfronterizos. Ya de pronto la frontera está cerrada. ¿Y qué ha significado eso para el consumo, para la cultura de quienes vivimos en la frontera? ¿Cómo ha impactado la salud? En fin, yo creo que ahí el tema es amplio, ¿no? También, por ejemplo, cómo las creencias religiosas están asociadas a ciertas prácticas de oh, no me pongo la vacuna, o no creo que existe el coronavirus, ¿no? ¿Qué está pasando también, por ejemplo, en términos del teletrabajo, ¿no? Del home office, o de la gente que de pronto que eran informales y de pronto pues también tuvieron que dejar sus empleos. En fin, creo que la pandemia nos habla así como un abanico enorme para investigar qué ha pasado, ¿no? Cuáles son las transiciones en la cultura, los procesos de adaptación, ¿no? De resignificación de la cultura y de las identidades. Gracias, doctora. Pues definitivamente el doctorado, las características del doctorado y los estudios culturales pues, nos ofrecen una variedad de temas relacionados con los procesos sociales y culturales, no nada más de la frontera, o sea, también, claro que el COLEF se especializa en estudios de frontera, pero pues también si alguien tiene un estudio que no es específicamente de la frontera, lo puede desarrollar dentro de este doctorado. Vamos a ir a un corte y regresamos y seguimos conversando sobre los programas del Colegio de la Frontera Norte. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos de la Frontera. Estamos conversando sobre el doctorado en estudios culturales del Colegio de la Frontera Norte y nos acompaña la doctora Silvia López, quien lo coordina. Doctora, entonces estábamos conversando de que si bien el COLEF es una institución que se dedica especialmente a los estudios sobre frontera y migración, no necesariamente si alguien quiere estudiar un posgrado o en este caso el doctorado en estudios culturales, tiene que ser forzosamente un trabajo ubicado geográficamente en la frontera. O sea, ¿se puede hacer trabajo de campo en otros lugares? Así es correcto, Nancy. Pueden hacer su estudio en cualquier otra región de México o incluso en otro país. Generalmente los estudiantes internacionales que tenemos vienen de países como Colombia, Brasil, y así por el estilo. En este momento tenemos dos estudiantes de Colombia que están haciendo su proyecto de investigación precisamente, ¿no? en Colombia. Entonces, esto es posible. Y bueno, y aprovecho para mencionar también acerca de la movilidad estudiantil, que yo creo que es una característica importante en nuestros programas, porque a través de este programa de movilidad pueden hacer estancias académicas y de investigación. Y pues esto es muy importante porque también abre a las y los estudiantes como el panorama acerca de las cosas que pueden hacer, los lugares donde pueden trabajar, y también les permite establecer redes, ¿no? de trabajo, que es muy importante pues cuando salen al mundo laboral. Y este tipo de actividades y esto de la movilidad y la posibilidad de hacer trabajo de campo en otros lugares y que recibe además estudiantes internacionales, no nada más de la región, también le brinda al estudiante herramientas este posgrado para competir internacionalmente. ¿En dónde puede desarrollarse laboralmente, doctora Silvia, un doctor en estudios culturales que egresó del COLEF? Sí, mira, este es un doctorado con orientación a la investigación, ¿no? Según las características mismas que define el padrón de posgrados de excelencia de CONACYT.
En este momento somos un programa de reciente creación, acabamos de pasar, bueno, estamos en el proceso de evaluación para pasar al siguiente nivel que es en desarrollo y obviamente queremos ser un programa de competencia internacional. Nuestros y nuestras egresadas están trabajando principalmente en instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma de Baja California, como el ITESO de Occidente, como la Universidad de Guadalajara, donde se desempeñan como investigadores, investigadoras, pero también como docentes. Y entonces, bueno, esto va muy de acuerdo con el perfil de egreso. Pero también hay las posibilidades de trabajar en organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de una de nuestras egresadas de esta primera generación, y también tenemos egresados que están laborando en instituciones de cultura. Entonces, digamos, esto amplía, ¿no? El mercado laboral para nuestros egresados y egresadas, y bueno, y esto también está considerado dentro del perfil de egreso. Doctora, ¿y cuántos estudiantes se aceptan por convocatoria? Bueno, sí, por generación en el programa, es decir, ¿cuántas becas hay disponibles Las para...? becas hay Sí. disponibles. Bueno, yo creo que eso no depende tanto de nosotros, sino pues de los recursos que tiene CONACYT, pero usualmente podría ser hasta 20 personas, pero bueno, en la primera generación iniciaron, me parece que fueron 17, ahora tuvimos en esta última generación 15, entonces digamos es ahí como el promedio. ¿Y cuál sería, si alguien que está interesado, cuál es el perfil de ingreso? Bueno, pues que tengan como en primer lugar pues que hayan cursado una maestría, ¿no? Que tengan su título de maestría, es muy importante. Y puede ser pues en estudios culturales, pero también en sociología, antropología, historia, artes, ciencias sociales y humanidades, ¿no? Está como abierto ahí ese campo, pues que tengan interés en alguna de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que componen el programa, ¿sí? Básicamente serían como lo más importante, ¿no? Y bueno, que tengan esta disponibilidad de ser estudiantes de tiempo completo en este programa que es presencial y se abre cada 3 años. ¿Y cuándo abre la convocatoria? Bueno, ya abrió, ¿no? ¿En qué fecha abrió y Sí, cuándo cierra? la convocatoria abrió el 23 de agosto y cierra el 4 de marzo. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos iniciando este proceso. Pueden encontrar toda la información acerca de los requisitos en nuestra página. Em, bueno, como parte de los requisitos de ingreso, pues tienen que llenar hay un registro en un sistema que se llama CISEL, que se hace un preregistro y entonces como aspirante ahí vas como subiendo toda tu información. Si hiciste tu examen, hay que hacer un examen de admisión, subes los resultados de tu examen, toda tu documentación, tu título, tu certificado, las cartas que se te piden de recomendación, el preproyecto, la carta de motivos, creo que son ahí como los principales requisitos, pero bueno, están ahí todos en la página. También es importante mencionar que tenemos una sección de preguntas frecuentes que pueden ahí consultar en la página y desde luego pues también pueden escribirnos a la coordinación del programa. También ahí en la página pueden encontrar el correo electrónico, de tal manera que tenemos como diferentes vías pues para poder atender sus solicitudes de información.
quienes estén interesados en este programa. Doctora, ¿y qué otras actividades realizan dentro de, cuando un estudiante está en el doctorado, qué otras actividades hay para que el estudiante pueda desarrollarse pues, dentro de los temas de los estudios culturales? Sí, tenemos el laboratorio de proyectos culturales, que es muy importante porque a través de este laboratorio las y los estudiantes pueden desarrollar diversas actividades, ¿no? Como participar en foros, en jornadas, en talleres, que algunos son como académicos, otros están relacionados con actividades con la sociedad civil o con las instituciones de cultura, los gobiernos locales, y bueno, y esta es como una forma de incidencia social, ¿no? Tanto por parte de los estudiantes como de profesoras y profesores. Tenemos también un proyecto muy importante que es el blog, que se llama Desde la Orilla, que lo pueden encontrar ahí en la página del COLEF, y que es un proyecto totalmente desarrollado por las y los estudiantes del doctorado, en donde se comparten reflexiones, son como escritos cortos con reflexiones acerca del trabajo que llevan a cabo, los avances de investigación, reflexiones sobre algún evento de actualidad. También, pues como parte de este laboratorio, se producen cuadernos de divulgación con los trabajos que los estudiantes llevan a cabo como producto de, por ejemplo, de un seminario, ¿no? Entonces, pues todas estas actividades forman parte importante también de sus aprendizajes, de las habilidades y de los conocimientos que les proporciona el doctorado, ¿no? Para su formación como investigadores, como expertos en el análisis cultural. Muchas gracias, doctora. Estamos entonces, quien esté interesado en el doctorado en estudios culturales está muy a tiempo de poder revisar en la página del COLEF todos los requisitos, que entre ellos destacamos el tener un proyecto, el tener ya una maestría, si no me equivoco, con un promedio mínimo de 8, y alguna otra serie de requisitos, cartas de recomendación y hacer algunos exámenes, sobre todo un examen de admisión, para el cual hay que prepararse. Entonces los invitamos a que consulten la página, que revisen este programa de doctorado y los otros programas que ofrece el COLEF. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros y compartir toda esta información sobre el programa. Agradecemos que nos haya acompañado y nos vemos en la próxima emisión de Diálogos de la Frontera. Esperemos que nos pueda acompañar nuevamente. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Nancy. Gracias por habernos acompañado al programa de Diálogos desde la Frontera y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Nancy Utley. Hasta muy pronto.